Buenas tardes a todos o buenos días. Primero, muchísimas gracias por vuestro interés y por encontrar tiempo para participar en este webinar. Espero que sea muy útil para todos. El tema de hoy va a ser sobre la realización de levantamientos LiDAR en zonas de difícil alcance con elevación compleja. Y vamos a hablar de un caso muy específico de Costa Rica. Me llamo Ilse y yo soy gerente de ventas de SPH Engineering y hoy hablaré un poquito más sobre UGCS y cómo planificar misiones para LiDAR. Mientras estamos esperando al resto de la gente a llegar, voy a explicar la información general sobre el webinar. Primero, presentaremos nuestro conjunto de herramientas UGCS Expert para LiDAR. Después de eso, hablaré sobre el escaneo de área y la misión del corredor, así como las acciones de calibración en UGCS. También hablaré sobre la posibilidad de agregar mapas personalizados y modelos de elevación. Luego, el webinar continuará con una introducción del lado de Topodrome y el enfoque principal de este webinar será el caso de la planificación de vuelos LiDAR en Costa Rica. En Puerto Rico, perdón. Donde CEO de Survey Corp, Eduardo, explicará su caso práctico. La duración estimada del webinar es de 1 hora, más la sesión de preguntas y respuestas. Y por favor, pongan las preguntas en la sesión de preguntas y respuestas, que es la Q&A, y no en el chat, porque así nuestros moderadores las responderán en la sección de preguntas y respuestas o en vivo. Y otra cosa, este webinar está siendo grabado y la grabación del webinar estará disponible más adelante en YouTube. Entonces, empecemos con el webinar. UGCS, que es planificador para misiones con drones, en este caso más específicamente para LiDAR, voy a contar, es creado por nuestra empresa, SPH Engineering. La empresa fue fundada en 2013 en Letonia. Nosotros tenemos diferentes líneas de productos y ofrecemos diferentes soluciones. Entre ellas se encuentran las soluciones de software, UAV, la integración con diferentes sensores como GPR, ecosonda, magnetómetro. También ofrecemos la consultoría y el desarrollo personalizado de software, así como el software para la creación de espectáculos con drones. Actualmente tenemos pilotos de drones UGCS en más de 100 países y miles de pilotos de drones que actualmente vuelan con UGCS. También contamos con una gama bastante amplia de distribuidores en diferentes países y la lista completa de ellos se puede ver en nuestra página web en ugcs.com. Ahora comencemos a ver el software en sí. Aquí he agregado una captura de pantalla para que podáis ver cómo se ve el software en sí, por si alguno de vosotros no lo habéis visto antes. Aquí podéis ver el vuelo de escaneo de área LiDAR planificado junto con la misión de calibración justo antes. Aquí donde tenemos el perfil de elevación, podéis ver cómo el dron es capaz de volar manteniendo la altitud constante sobre el suelo. Esa es también una de las razones principales por las que las personas eligen usar UGCS, debido a su capacidad para seguir el terreno mientras vuela. Entonces, la pregunta es, ¿por qué elegir UGCS para misiones de vuelos con LiDAR? Pues una de las razones es que puedes instalar el software localmente en tu PC o Mac. No es necesario tener ninguna instalación en la nube. Segundo motivo es que tiene una interfaz 3D en la que puedes planificar tus vuelos y monitorear el dron durante el vuelo. También puedes usar superposiciones de mapas personalizadas. Entonces, si vuelas sobre un área y haces fotos de ella,
Luego puedes planificar los vuelos de acuerdo con el mapa que hiciste. Eso es bastante útil para las misiones LiDAR. Además, también puedes importar modelos de elevación digital personalizados y modelos de superficie digitales, con lo que puedes planificar una misión de seguimiento del terreno muy precisa para LiDAR. Y otra cosa, como ya mencioné antes, con UGCS puedes planificar tus vuelos ya sea de acuerdo a la altitud sobre el suelo o sobre el nivel medio del mar. La mayoría de la gente elegiría volar según el nivel del suelo, porque eso les permite recopilar datos más precisos. Dado que muchos de los pilotos de drones que usan UGCS vuelan en áreas remotas, una de las características que es bastante importante para ellos es la capacidad de almacenar mapas en caché para el uso sin conexión. Y en UGCS puedes seleccionar regiones de mapa bastante grandes y almacenarlas en caché para usarlas sin conexión. Otra cosa buena es que UGCS admite muchos drones diferentes. UGCS es compatible con la mayoría de los drones DJI, al menos los que tienen soporte de waypoints, que son los puntos de ruta. También es compatible con drones de otros fabricantes. Entonces, en el caso de tener una flota mixta de drones DJI y de drones de Autopilot y pilotos automáticos basados en PX4, podéis usarlos todos juntos. Además, podéis crear rutas a partir de archivos KML y CSV. También ofrecemos exportación de rutas, así digamos que podáis crear una ruta y exportarla de nuevo, por ejemplo, a Google Earth, si lo necesitáis. Y luego, por supuesto, el enfoque principal de este webinar es el conjunto de herramientas LiDAR que vienen con la licencia de UGCS Expert. Y con eso ya podréis planificar misiones LiDAR, escaneos de área LiDAR y corredores LiDAR. Cuando planificáis misiones con UGCS específicamente para LiDAR, siempre vais a especificar el ángulo del campo de visión manualmente. Cuando especificáis el ángulo del campo de visión y la altitud por separado, el software puede calcular la trayectoria óptima sobre cómo deben volar los drones para garantizar la máxima cobertura del área y minimizar el tiempo de vuelo. Y aquí podéis ver las ilustraciones de dos modos de vuelo diferentes que están disponibles en UGCS. Uno es sobre el nivel del suelo, sería este, y otro es sobre el nivel medio del mar, este aquí de abajo. Y aquí en el lado derecho podéis ver diferentes giros que UGCS puede construir para drones durante las misiones LiDAR. Uno de ellos es especificar el radio de la esquina, es decir, cómo debe girar el dron. Entonces, en lugar de, como en las misiones normales, donde el dron seguiría esta línea negra de aquí, en las misiones LiDAR, el dron sigue esta línea verde. Y por supuesto, es que podéis cambiar el radio y ajustarlo según la necesidad. Luego, adicionalmente, cuando los drones vuelan en esquinas más cerradas, se puede especificar después de qué ángulo el dron debe hacer el giro de bucle. Los giros en bucle ayudan de dos maneras. La primera es que también se aseguran que los datos recopilados sean mejores, porque el dron no se detiene y vuelve a arrancar. Pero por supuesto hace falta especificar en qué casos debe hacer eso. La segunda es que a medida que el dron realiza el ciclo, también calibra la unidad de medida inercial del LiDAR, lo que también permite recopilar datos más precisos. Las principales características de la licencia UGCS Expert son las siguientes. En primer lugar,
tiene la capacidad de planificar misiones de corredor LiDAR y área LiDAR. En estas misiones se puede ajustar el radio de giro. También se puede hacer giros en bucle. Estas son dos cosas que ya mencioné en la diapositiva anterior. También se puede agregar el patrón de calibración de la figura 8 dentro de la misión, por ejemplo, antes de que el dron vuele el área LiDAR, y luego tener otra calibración después de que el dron haya terminado de volar el área de escaneo. También se puede realizar acciones de patrón de calibración. La diferencia aquí para las acciones es que las acciones se ejecutan desde la barra lateral de UGCS, básicamente donde tenéis todas las acciones como cargar la misión y otras. Y ahí en cualquier momento que necesitáis cambiar la batería del dron, también podéis hacer el clic a la calibración y luego hacer una figura 8. También admitimos el patrón de calibración en forma de U o gancho en forma de J. Y si os gustaría probar UGCS, podéis dirigiros a nuestra tienda online, shop.ugcs.com, y ahí tenemos una prueba gratuita de 14 días. Simplemente tenéis que completar nuestro formulario y luego os enviaremos la licencia de prueba para ver si funciona para vosotros y ver qué datos podéis recopilar con UGCS. Aquí quiero que veáis visualmente estos dos patrones de calibración. Podéis ejecutarlos o abrir de esta ventana de aquí. Simplemente hacer el clic al patrón aquí y luego se abrirá esta ventana de esta parte. Entonces aquí debajo de la figura, aquí podéis elegir la calibración en forma de 8 o en forma de U. Aquí hay una captura de pantalla de cómo el dron está haciendo estos giros en bucle. Entonces, por ejemplo, aquí podéis ver en la imagen de arriba, este es un vuelo sin ningún giro de bucle realizado. Aquí podéis ver que el ángulo del giro del bucle se establece en 0. Aquí está en 0. Y ahí se puede simplemente ajustar el radio de la esquina, que en este ejemplo es de 30 metros. Aquí está de 30 metros. Luego en la imagen de abajo, podéis ver que el radio de la esquina sigue siendo el mismo, de 30 metros. Pero lo que ha cambiado es el giro en bucle, que ahora se ha cambiado a 90 grados. Aquí. Lo que significa que en caso de que el giro que está haciendo el dron sea mayor de 90 grados, el dron hará el giro en bucle. Esta era una breve introducción sobre UGCS, que sería todo por mi parte de ahora. Y ahora Maxim de Topodrone explicará un poquito más sobre la solución que ofrece para LiDAR. Así que doy palabra a Maxim. Maxim, por favor. Hello. Buenos días, buenas tardes. Me gusta mucho hacer esta presentación. Y soy Maxim de Topodrone y produce equipo para... produce equipo para LiDAR y para fotogrametría. Y yo voy a hacer... la presentación corta y después yo voy a preguntar a Eduardo de Costa Rica para ayudarme porque Eduardo habla español mejor. Yo voy a hacer nuestra presentación. Y cuando tiene algunas preguntas, pregúntame, y me gusta mucho aprender qué necesita para nuestros clientes. Vale.
Yes, just a moment. I will start presentation. You will start. Eduardo. Eduardo, puedes empezar la presentación y yo voy a presentar a Eduardo también. Eduardo es de Costa Rica. Él ha estado utilizando tu padrón fotogrametría y LiDAR equipo durante más que 4 o 5 años. Y he pasado las clases de LiDAR y fotogrametría procesamiento, 2 tiempos aquí en Suiza y un tiempo en Finlandia. Y Eduardo es el usuario de LiDAR más experimentado en Costa Rica que yo conozco. Vale, Eduardo, puedes empezar y puedes ayudarme a hacer esta presentación. Claro que sí, con todo gusto. Vamos a hablar primero de los sensores que tiene Topodrón disponibles ahora. El sensor inicial. Excuse me, to interrupt, Eduardo, could you maybe speak a bit, maybe closer to the mic, because it's a bit like your audio is a bit quiet. All right, let me see. Can you hear me better now? A bit better. This mic, I have it. Get it to me. Can you hear me now? Yeah, but I think it's still the same. It's still too low. Maxim, you are on mute. I see you're talking, but you're muted. Vale, cuando Eduardo prepara para la presentación, yo voy a empezar. Nuestra compañía, nuestra empresa produce diferentes tipos de LiDAR. Empezamos con tu padrón LiDAR EVIA. Tu padrón LiDAR EVIA es basado en el sensor LiveVox. Es LiDAR de empezado nivel. Y hacemos LiDAR para alto nivel basado en los LiDARs Velodyne, especialmente calibrados para hacer servicios, para mapear. Y los sistemas de padrón LiDAR proporcionan una precisión de hasta 3 centímetros y un bajo nivel de ruido. Es muy importante para mapear también. La gran ventaja de tu padrón LiDAR es que pueden instalar en cualquier dron que quieras y en vehículo o mochila. Eduardo. Ok, entonces proseguimos en el caso del LiDAR 100. And could you also maybe turn on your video? Otherwise, the viewers don't see you. The thing is that in order for you to be able to hear me, I'm holding my camera against my mouth. So if I turn on the video. Oh, okay, I understand. No problem. Then let's continue like it is. Yeah. Okay, so entonces el Topodrón LiDAR 200 Ultra, lo que tienes que puede volar a más altura con respecto al LiDAR 100. La densidad de puntos viene siendo de 300, 400, 500 puntos por metro cuadrado, dependiendo de la altura a la que volemos. Tienen ambos muy bajo ruido, fueron diseñados para mapeo exactamente. En el caso de LiDAR 100 HDL, ese es el más preciso, el que se ha diseñado hasta ahora, que tiene menos ruido, y ese puede volar a más o menos unos 300 metros de altura. Este vuela a 100 metros de altura y es sumamente preciso. En este
este momento el más avanzado es el LiDAR Prime, que se puede volar en un helicóptero a más o menos unos 300, aproximadamente 300 metros de altura. Puede cubrir unos 5 kilómetros cuadrados por vuelo. El corredor viene teniendo unos 500 metros aproximadamente de ancho. Es sumamente eficiente. En este caso está instalado en un helicóptero, un Orion Heli E, que tiene un tiempo de vuelo de más de 1 hora, casi 2 horas. Adicionalmente, el Topo Drone tiene cámaras, en este caso la P61 de 61 megapíxeles y la P24 de 24 megapíxeles. Ambas están en un gimbal de 3 ejes y se pueden colocar junto con el LiDAR, ¿verdad?, para darle coloración a la nube de puntos. Y lo tenemos instalado en el M300 y también es compatible con el 200 y el 210 de versión 2. Las cámaras, en este momento tenemos la P61, que es un full frame de 61 megapíxeles, la P24 es de 24 megapíxeles y podemos intercambiar diferentes lentes entre ellas. Lo que hace este instrumento muy versátil es que se le pueden cambiar lentes espectrales de 14, 10 y 4 canales. Ambas cámaras se pueden integrar completamente con DJI Pilot y con UGCS. Hay un control de gimbal desde tierra, se controlan los parámetros de la cámara. Tenemos además transmisión de video y nos permite además hacer configuraciones de la cámara prevuelo en tierra. Las configuraciones de Topo Drone LiDAR tienen tres diferentes abordajes. Uno es en drone, como podemos ver aquí un M300. Tenemos el móvil LiDAR, que es para colocar en un automóvil. La ventaja de colocarlo en los automóviles es que la precisión anda alrededor de 1 o 2 centímetros. Y ahora salió el nuevo sistema de mochila, que permite acercarse a lugares donde tal vez con el dron no se puede, o ayudarle a la nube de puntos a tener mejores datos donde es difícil capturar por densidad boscosa o alrededor de construcciones. Vamos a comentar este caso de un levantamiento que hicimos en Costa Rica con el LiDAR de Topo Drone, el 100, el High Res. Este lo utilizamos con una cámara DJI X4S para darle color a la nube de puntos y para poder tener un monitoreo inmediato de cómo están las situaciones con el drone cuando no lo podemos ver. De software, utilizamos el UGCS LiDAR, el Expert, que se fue para planear las misiones. Es muy versátil porque permite hacer una acción de calibración a la hora de volar. Entonces todo eso se puede hacer en automático. Y si tenemos mapas de elevación bastante actualizados, podemos cargarlos en la aplicación y volar el seguimiento del terreno con mapas más actualizados y personalizados, ya que en el sistema tenemos unos DEMS precargados que podemos mejorarlos con unos personalizados. Y procesamos con el software de Topo Drone Post-Processing, donde aquí hacemos toda la integración del postproceso en uno solo. Se postprocesa la trayectoria de línea de LiDAR, se alinean los strips, las tiras, y se hace la calibración del LiDAR. Se generan y se producen las nubes de puntos. Y la ventaja que lo hace muy versátil es que permite procesar múltiples vuelos simultáneamente en automático. O sea que no tenemos que estar esperando que ella termine cada proceso para pasarla al siguiente. Y además podemos procesar en estático y en PPP, el Precise Point Position. Luego, en el caso del levantamiento que vamos a comentar, el área viene siendo aproximadamente 225 hectáreas, pero se cubrieron 335, ya que se necesitaba conocer un poco más allá de los límites de la propiedad. Los vuelos se planificaron a un ground sampling distance, por decirlo así, de 1,22 centímetros por píxel, tomando el parámetro de lo que es la fotogrametría, por decirlo así, manteniendo el dron entre 40 y 50 metros del suelo, o
velocidad de 7 metros por segundo. Lo volamos lo más bajo que se pudo y lento, precisamente porque en una zona de alta cobertura boscosa. Entonces, yendo lento y a baja altura, podemos obtener más información y aumentar la calidad del producto. La primera sección, como pueden ver, en el centro es donde se hicieron los vuelos. Luego está la segunda sección, y esa sección es una sección montañosa. Ahí el acceso fue un poco más difícil, ya que por ese tipo de levantamiento que estábamos volando tan bajito y estábamos luchando con el clima, no pudimos hacer un DEM personalizado para meterlo, porque podíamos hacer 2 o 3 vuelos por día. Ahí, para aprovechar lo que se pudiera de tener el dron conectado, pues teníamos que intervenir la misión. Nos tuvimos que trasladar a ese punto que se ve en el centro, en caballos, para poder lograr estar conectado en todo momento, ya que había una montaña. Y eso fue lo que nos hizo dividir en 3 sectores. Como pueden ver, son 3 cordilleras. Entonces dividimos, como decir, los 3 valles, y en cada valle se tomó un solo punto de despegue. En total, necesitamos 35 vuelos para cubrir el área de una manera muy detallada. Luego, el postproceso de datos, como pueden ver, es muy sencillo, ya que tenemos el GNSS y el IMU, están integrados todos sus parámetros dentro del software. Entonces podemos procesar automáticamente las trayectorias precisas de todos los vuelos y cargarlos todos juntos, que eso es muy importante a la hora de ganar tiempo cuando vamos a procesar. Y igual se logra alinear automáticamente los strips o las tiras, como gusten llamarle, y se generan las nubes de puntos. Al ya hacer todo el postproceso, este fue el producto que logramos tener, y realmente lo que andábamos buscando era poder ver el suelo debajo de toda esa boscosidad. Como pueden ver ahí se ve bien en esta vista lateral, donde pueden observar el nivel de suelo, y se ven además los árboles bastante tallados. Aquí ese es el DEM y el DTM, están al revés, me parece, donde tenemos toda la información en este del suelo y en este de todos los árboles y construcciones, y el producto final de nosotros era unas curvas de nivel. El desarrollador necesitaba esto para saber exactamente dónde le iba a costar menos dinero hacer lotes, para poder ver cuándo iba a necesitar mover tierra, y si en caso de que fuera a necesitar topografía muy fina, saber por dónde lo necesita, de dónde va a necesitar enviar un topógrafo con una estación total, porque ya ocupa una precisión muy milimétrica. Esto le hace a él saber tener un panorama mucho más amplio para no generar costos innecesarios, no tener que levantar un montón de lugares que realmente no era necesario levantar. Aquí, como podemos ver, se ve alto nivel de detalle, exactamente como era cada montañita, las pendientes, en la parte baja que hay un río, y eso sería la parte de levantamiento que hicimos nosotros. No sé si tienen alguna duda, lo pueden hacer en el Q&A. Gracias, Eduardo, gracias por tu presentación. Y cuando hay preguntas, puedes preguntar a nuestro. ¿Vale? Me parece que no hay preguntas. Maxim, maybe I understand, like, maybe not everybody can understand English, although I'm sure like a lot of you still can. Maybe you could like, while people are writing the questions in the Q&A, maybe you could show what you were showing yesterday in the webinar, the basically creation of the like the strip alignment, creation of the point cloud, and all of that, like in the software itself. I think that would be very interesting to see. Eduardo, could you connect us with the camera, please? Eduardo?
Hola. ¿Dónde está? Muchas gracias. Eduardo, puedes ayudarme. Yo voy a hablar en inglés, yo voy a mostrar. I would like to show LiDAR data processing. Y puedes ayudarme con traducimiento. ¿Sí? Claro que sí, con todo gusto. Vale. The first thing when we need to process the data, we need to make trajectory post-processing and GNSS data post-processing. Pero lo primero es que cuando vamos a hacer el postproceso de los datos, tenemos que postprocesar la trayectoria. Y usamos nuestro software para procesar GPS data con IMU data. Vale. Y se utiliza el software creado por Topodon para postprocesar tanto la trayectoria del IMU, del sensor de inercia, y tanto como la información del sensor GNSS. I will share the screen, and first of all, what you need just to upload the LiDAR data sets. I will show one part of the work which Eduardo accomplished a few weeks ago. By the way, maybe we can, while you're opening it, maybe we can quickly answer one question. Sure. In Spanish, of course. Question is, what's the maximum height that can be flown with the LiDAR sensor to have good results? Este dependiente de tipo de sensor, de LiDAR sensor. Me parece que es más altura. Podemos volar a 100. We can fly with a flight altitude up to 150 meters. And we need to use LiDAR Ultra. Eduardo, could you help me to translate? It seems that Eduardo has disconnected from the webinar. Decía que se puede volar hasta 150 metros con un sensor específico. Sí, muchas gracias. And if you use another one sensors, for example, Topodon LiDAR high-res, you can fly with altitude up to 70 meters or 60 meters. Y acabo de mencionar otro tipo de LiDAR, ahora voy a comprobar el nombre otra vez, que se puede volar hasta 60 o 70 metros. ¿Cuál es el nombre de los dos modelos que pueden volar 60 o 70 metros? LiDAR 100 o LiDAR high-res. You can fly with 60 o 70 metros. Pues vale. Entonces, dependiendo del sensor que estás utilizando, hay que volar entre 60 o 70 o hasta 150 metros. Eso dependerá del tipo de sensor que estás utilizando. Sí. Muchas gracias. Perhaps we can then address the next question. Here, maybe I will quickly switch to share a GCS screen. Maybe guys, you can help here with the translation. As I understand, the question here is about showing how the map can be loaded for offline use. The question is from Wilfredo. So I'll just quickly try to show this. And maybe Ilse, you can kind of maybe Ilse or Eduardo, you can try to help with the translation. Sure. Sorry, power went out for a few minutes. Oh, that's fine. So here now you should be able to see GCS screen. And Eduardo, you'll help with translation, right? So yeah, and then to basically load the map for offline use, first you need to go here to map options and map layers.
And then next you can go into offline maps and then click here on add. Then you can select the map region here. Enter some name for it. And so now the map is being cached for offline use. Could you maybe translate, Eduardo? Bueno, en el caso para poder utilizar los mapas sin conexión, para eso, así como Cristo acaba de mostrarnos, podemos utilizar la herramienta de entrar a los datos de mapas, luego ingresamos a la parte de caching area, escogemos el área y cargamos el mapa para poder trabajar con él fuera de línea. And so another even easier way how you can do that is you can also just click here on offline map. And then as well, you can, for example, add a second region. And a single region can be up to 100 square kilometers that you can load for offline use. And it loads the map plus the elevation as well. La otra manera es dándole clic y escoger offline maps. Podemos cargar otra parte, otro sector del terreno adicional y podemos cargar para mapas fuera de línea hasta 100 kilómetros cuadrados. I believe there's a question for you, at least it mentions eels. I don't fully understand it. It's from Fabian. Maybe you can take a look. Which question from? From Fabian Rodriguez. Okay. It's about laser falcon methane detector. Bueno, aquí veo una pregunta que dice Javier Fernández. Dice, ¿qué precisión se obtiene en X, Y, Z y cuántos puntos por metro cuadrado? Is that the question you want me to answer? Bueno, vamos a responder esa. Bueno, la precisión que se obtiene en X, Y, Z en el caso del Livebox Avia de 5 a 10 centímetros y de los Velodyne de 3 a 5 centímetros en X, Y, Z. Los puntos por metro cuadrado vienen siendo entre 300 y 600. Esto va a depender de la velocidad a la que volvemos y a la altura a la que vayamos a desempeñar la misión. Okay, I cover Javier. I see. Els, did you see the question from Fabian in the Q&A? Can you see it? Yes, there's a question for Ilse. Yes, I can see it, but I don't know the exact answer. Like, what's the best, like, optimal distance? Oh, from the ground. To operate laser falcon. I would say the optimal distance for laser falcon would be in the proximity of about 20 meters above the ground. Bueno, entonces sí serían unos 20 metros sobre el suelo, sí. Suelo. Y otra pregunta sobre altura de vuelo. Y debe de ser constante altura de vuelo. Y me parece que Eduardo puede could you answer this question? Yeah. Definitely. Muy bien, la altura de vuelo debe de ser constante dentro del rango del LiDAR. Okay, estamos utilizando un LiDAR que vuela, por ejemplo, a 60 metros. Entonces hay que tratar de planear las misiones para que él se mantenga a 60 metros. Si usas un LiDAR que vuela a 120 metros, entonces lo vuelas un poco más bajo. Para trabajar con, por ejemplo, la topografía de Perú, que es bastante bruta, similar a la de Costa Rica, es que es tan importante utilizar para nosotros la herramienta de UGCS, porque UGCS nos permite incorporar
herramienta de terrain follow. Entonces, el dron va a ir subiendo y va a ir bajando de acuerdo a los parámetros que le introduzcamos. Si, por ejemplo, vos le decís al dron que vuele a 80 metros, él va a ir subiendo y bajando para mantenerse 80 metros. Considerando los accidentes del terreno, es prudente darle un poco de colchón. Por ejemplo, el sensor que utilizo yo tiene un rango de operación máximo de 100 metros. Yo lo vuelo entre 50, 60. Si es muy abrupto, trato de mantenerlo por ahí para siempre mantener el terreno cerca del rango de operación de nuestro sensor. Porque ya si el sensor está a más de 100 metros del terreno, ya no vamos a tener lecturas que no vayan a funcionar bien. Entonces, para atacar este componente de levantamiento, es que utilizamos el software de UGCS para poder mantener el dron lo más cercano a la altura constante que se pueda. No sé si te respondí la pregunta, Jordano, ¿tienes alguna duda? Eduardo, puedes hacer, puedes leer otra pregunta, por favor. Okay. Dice que tienen algunas cifras del beneficio del cliente, es decir, porcentajes de ahorro de costos, tiempo, etcétera. Mira, realmente es sustancial el ahorro de costos, porque dependiendo de lo que estés haciendo, el nivel de detalle que necesites, puedes cubrir entre 5 hectáreas a 50 hectáreas por vuelo, por ejemplo, con el sensor 100. Y eso nos da una gran ventaja sobre un levantamiento terrestre. Digo que si vas a hacer un levantamiento terrestre de 60 hectáreas de topografía convencional, eso te va a llevar varios días. Si está muy difícil, te puede llevar meses. Eso con un LiDAR lo levantas en una mañana. En cuestión de 2 horas ya tienes el levantamiento listo. Entonces el ahorro del costo es sustancial. El tiempo también, ¿verdad? Mucho. Y realmente abre un mercado. ¿Por qué? Porque te abre un mercado porque puedes manejar unos costos más competitivos, porque no tienes que cubrir tantos gastos. Pero, o sea, en lugar de ir a estar ahí 2 meses, voy a estar 1 día o 2 días. Entonces eso le permite al cliente tener un parámetro de cómo es realmente el terreno para si desea invertir en alguna topografía que ya se vaya, que ocupe una precisión submilimétrica, ahí realmente va a ganar mucho tiempo, porque no tiene que levantar toda la propiedad, solo esa parte. Pero sí es sumamente beneficioso. O sea, lo que antes podía ser meses, ahora son horas, y acaso días. Eduardo, muchas gracias por tu respuesta. Y yo voy a responder de otra pregunta en inglés y puedes ayudarme para responder también. Cada cuántos metros se tiene que estar haciendo los patrones de calibración de la IMU? It's very interesting question and it depends on the quality of IMU. Eduardo, could you translate it? Ok, bueno, depende de la calidad del IMU con el que estén trabajando. En el caso... And for example, DJI L1 has to be calibrated every 100 seconds. En el caso del DJI L1 hay que calibrarlo cada 100 segundos. And it is written in the user manual of DJI L1. Why? Because DJI L1 has a low quality IMU inside. Y hay que hacer esa calibración constantemente porque el IMU del DJI no es de tan alta calidad. And if we compare with other LiDAR sensors, for example, Topodrone. Si lo comparas con otro tipo de sensores, como por ejemplo el de Topodrone, we don't need to make additional calibration patterns during the flight. What we need to need to make a calibration pattern in the beginning of the flight. Entonces no tenemos que estar haciendo patrones de calibración durante el vuelo, sino que nada más se hace un patrón de calibración al inicio, antes de que inicie la misión, y eso es lo único que se necesita. And why?
because we use high precision IMU from Honeywell, and it has very constant parameters for data processing. Y lo logramos por medio de un IMU de muy alta calidad fabricado por Honeywell, que le permite tener unos datos de IMU muy constantes, que eso facilita mucho el postproceso de los datos. And as soon as we don't need to use any additional calibration patterns like DJI L1. Y gracias a eso no tenemos que utilizar ningún patrón de calibración adicional. Por ejemplo, our LiDAR survey using our equipment is more efficient, so we don't spend every 100 seconds time to stop the drone and to make special calibration patterns. We just fly and fly. Nosotros nada más volamos constantemente, ya que el sistema se diseñó que fuera lo más eficiente posible, pero tuviéramos que estarnos deteniendo cada 100 segundos. And the second very important question concerning IMU and calibration. Eduardo, could you translate? Okay. And the second very important issue concerning IMU and calibration. Okay, here. Can you repeat that? No. Just translate what I'm talking right now. What you were saying? Can you say it again? There was a time. La segunda cosa que es muy importante, para calibración del IMU. The most important part is consistency of the calibration angles. Stability of the calibration angles. Es la consistencia de los ángulos de calibración. And as soon as you calibrate the LiDAR for the first time, y apenas logramos calibrar el LiDAR por la primera ocasión, for example, for the first flight, por ejemplo, cuando vamos a hacer el primer you vuelo, can use the same calibration angles for all your future data processing. Puedes utilizar los mismos ángulos de calibración para todo el procesamiento de los datos en el futuro. For example, Edward, during his survey, made more than 30 flights for this area. Por ejemplo, en el caso del levantamiento que mostramos ahorita, hicimos realmente más de 40 vuelos. Utilizamos 35, pero hicimos más de 40. And for the first flight, we help Eduardo to calibrate the LiDAR. Y en los primeros me ayudaron a calibrar el LiDAR. And after that, we use the same calibration values for all 30 flights, and all data processing were made automatically. It was just needed us to click the button, nothing else. Entonces, con esa calibración inicial, se permite procesar todo el resto del levantamiento con la misma calibración para todo. Entonces, se gana mucho tiempo. And if you don't mind, guys, Kristaps, I would like to show what I'm talking about. Yeah, of course, you can show. Yeah, so I will share the screen, and Eduardo will help me to translate as well. It will be more faster in comparison if I translate. Vale, por primera vez tenemos que elegir los datos de LiDAR, tenemos que elegir datos de GPS y datos de IMU. Y después tenemos que elegir datos de la base. Y puedes usar todo tipo de GPS equipo para base. Todo GPS receptor. ¿Comprendo, Eduardo? ¿Comprendo? Qué bueno. Ahí puede utilizar cualquier receptor de GNSS, no tiene que ser uno en específico, nada más que grabe observaciones en rankings. En nuestro equipo funciona en PPK, en Post-Processing Technologies. Y además el equipo nuestro funciona en PPK, que es en tecnología de postproceso. Y no es necesario para utilizar RTK. Es muy importante para hacer vuelos en montañas, por ejemplo.
Y eso es muy importante, cuando menos en el caso mío, que eso fue a lo que les hemos estado sacando mucho beneficio, es que no se usa RTK, sino que se usa PTK. En el caso de estar en montañas, zonas montañosas, a veces es complicado lograr un enlace en RTK, entonces el PTK es sumamente eficiente. Y para procesar las datos tenemos que elegir todas las datos y esperamos solo 1, 2 o 3 minutos para obtener vuelo, very accurate trajectory. Entonces, gracias a eso logramos en el postproceso tener un resultado de una trayectoria muy bien procesada. Y es posible mirar todos los datos en la mapa. Y incluso podemos ver todos los datos en el mapa. Muy bien. Y esperamos 1 o 2 minutos and after that it will be ready and trajectory will be ready. So you don't need to do any additional steps or no additional knowledges. Entonces, nada más hay que esperarse unos 2 o 3 minutos para poder obtener los datos de la trayectoria postprocesada sin tener que hacer ningún paso adicional en otros software externos. Esto se hace rápido. And as soon as we receive high precision trajectory of the flight, en el momento que recibimos ya la trayectoria del vuelo con alta precisión, we can generate point cloud. Ya podemos generar la nube de puntos. And during point cloud generation, we can choose different flights to generate all together. And I will show you, but we are waiting we will get the precise trajectory after post-processing. It will take 1 second more. Y que bueno, ya a la hora de generar la nube de puntos, vamos a ver la trayectoria. And right now, you can see the trajectory of our flight. And we can see how Eduardo prepares the trajectory. First of all, he created a calibration pattern. Y podemos ver cómo se preparó la trayectoria, que lo primero que se hizo fue hacer el patrón de calibración. And after that, he fly with adaptive banking part of trajectory. Y luego volamos con el sistema de vuelo de trayectoria adaptiva para no hacer ningún tipo de And you can see how smooth turning parts of trajectory. It's very important for LiDAR. Y se puede observar la suavidad con la que se dan los giros, que eso es muy importante para el LiDAR, que sean giros y que no sean. And of course, it's very important to make terrain following flights, because for LiDAR, we need to fly on exact altitude to get the constant density of point cloud. Y es muy importante poder volar con el terrain follow para mantener el drone a una altura constante sobre el terreno. And if you made a lot of flights, and usually in South America or in North America or for mining sites monitoring, usually you need to make a lot of flights. Y en el caso de monitoreo de lugares de minería o en Norteamérica o Sudamérica, por las condiciones hay que hacer bastantes vuelos, varios. And in this case, we activate batch processing function. Y en este caso estamos aprovechando esta función para eso precisamente. And we can add as more trajectories to process as we want. So we can add more and more data sets, and all data sets will be processed automatically for the future. It's another one issue, that we can process a huge amount of data totally automatically. Y la ventaja que nos permite esto es que podemos poner a procesar varios grupos de datos automáticamente, constantemente. And for example, Eduardo made a flight, more than 30 flights, and we process it totally automatically together. We just created this function, especially for Eduardo. Y en este caso, para nosotros, fue que desarrollaron este software específicamente porque eran tantos vuelos que eso toma mucho tiempo. Entonces, para ganar tiempo, ellos desarrollaron esta función para poder
procesar múltiples vuelos juntos, ya que nosotros teníamos más de 30. Yes, and next step was to generate a point cloud. After GNSS data post-processing, we need to generate point cloud. Y ahora que ya procesamos la trayectoria, ahora vamos a producir la nube de puntos. And we can generate point cloud in any geographic projection, in any coordinate system. Y podemos generar la nube de puntos en cualquier tipo en cualquier proyección o sistema de coordenadas. And we can use any type of geoid and any type of ellipsoid, what you want. Igual se puede utilizar cualquier ellipsoide o geoide que deseen. And it's very important that you can cut unnecessary part of trajectory to generate point cloud. You don't need to use calibration pattern to generate a point cloud. You don't need to use some turning parts of trajectory to generate a point cloud. Una ventaja es que podemos en este proceso podemos cortar las partes de la trayectoria que no necesitamos, ya que no tenemos que incluir en la generación de la nube de puntos la trayectoria, la calibración, ni el viaje o el transcurso del viaje. And if you add additional flight, if you made additional flights, it's very easy to add more and more data sets. Y conforme el proyecto va avanzando, si usted va haciendo vuelos adicionales, es mucho más sencillo y estar introduciendo cada dato cada vez. And we can cut all parts of second trajectory as well. Y nos permite poder cortar solo ciertas partes de la trayectoria, las que no necesitamos. And we can add more and more data sets. Y podemos ir agregando más y más datos. Yeah, and as a result, we will cover the whole area, like it's shown here. We just add all data sets together to generate a point cloud, all flights together. Y luego los vamos cargando todos juntos hasta que ya tenemos toda el área cubierta, ya todos los vuelos juntos. And after that, we can, and the most important part of LiDAR point cloud generation is the strip alignment. Y la parte más importante de todo el proceso del LiDAR es poder alinear los strips o las tiras, que son la parte de la trayectoria donde va el sensor y donde se hace el levantamiento. And excuse me, I need to switch on the light. Strange. So, and it's the most, and as more accurate IMU you have, as more constant calibration values will be. Y el IMU, entre más precisos es lo que tengamos el IMU, es más fácil hacer las calibraciones, es más constante. Yes, and this is why what we can do, we can just calibrate the first flight and make a strip alignment for the first flight, and all other flights will be calibrated, and all lines will be matched together automatically as soon as we use high precision IMU inside. And we don't need to make additional strip alignment for all other flights together. Así que con el alineamiento de las tiras se hace con la primera calibración del primer vuelo, por lo tanto todos los demás strips se nos van calibrando con los mismos parámetros automáticamente. And finally, we can calibrate our point cloud, and you can see it here, how our point cloud is calibrated. We can see on the screen the process of the calibration, and right now software define heading angle. After that, it will define pitch and roll angles. Y como podemos ver, se va calibrando la nube de puntos, y conforme se va avanzando, se pueden ver cómo se calibran los ángulos. And after several steps of calibration, it will find out very accurate calibration angles. Y luego ya de haber terminado de procesar, vamos a tener unos ángulos de calibración sumamente precisos. And after that, you can open LiDAR point cloud in any software,
for example, LiDAR 360. All flights will be well aligned. And I would like to show you, while we are processing right now, I will show you data sets which was already calibrated and already processed together with Eduardo. It's a huge data set. It's a huge data set, more than 30 flights, and I will open just several flights together, just maybe 10 or 20, just to save our time. And you can see how many flights we have. And all of them were processed totally automatically in our software. And after that, if we make assign a different color to these flights, we can evaluate the accuracy of alignment between several flights together. Luego, esta nube de puntos que producimos la podemos trabajar en cualquier sistema que mueva nubes de puntos. En este caso vamos a utilizar LiDAR 360, donde le permite a uno escoger vuelos y hacer calibraciones y ver cómo manipular bien los datos. And I would like to draw your attention that it is not necessary to use any additional software to make a strip alignment. For example, like DJI L1, they offer you to process the data in DJI Terra, and after that to upload all data sets in TerraMatch, TerraScan, and process it again to increase the accuracy. And what is the reason? To spend your time and spend your knowledge to process the data. And we offer the total workflow which is inside of the software. You can manipulate with any kind of settings, but you can automatically process a huge data set. And due to the high quality of IMU, you will get accurate results, even in hard to reach mountain areas. Entonces, en el caso nuestro, no se necesita ningún tipo de software adicional para procesar las tiras, y eso lo podemos hacer gracias a que, bueno, todo lo hacemos acá, no es como en el caso de DJI, que tiene que hacer una parte por un lado y subir a internet. Eso lleva un poco más de tiempo. En este caso todo lo hacemos ahí y nos permite realmente trabajar mucho más rápido, porque toda la información y todos los grupos de datos tan grandes están siendo procesados juntos. Ahorita no vamos a ver todo el proyecto porque tomaría demasiado tiempo, pero como pueden ver, ahí podemos tener la ventaja de ver cada grupito de vuelo por aparte para evaluar cada sección independientemente. Se le puede poner colores de cada vuelo. Cada color es un vuelo, por decirlo así. And I just make different colors for different flights. And after that, and all these flights were processed totally automatically. And after that, let's see how all flights are merged together. And let's see how terrain level is merged together, how everything is merged together. And you don't need to do anything manually. What you need just to classify terrain and nothing else. Y así como pueden ver, cada color es un vuelo diferente. Lo hicimos así para que pudieran ver cómo realmente fue que se unió cada vuelo, como se puede ver realmente dónde está el terreno, y que no hubo que hacer nada externo, nada adicional para poder de una manera precisa unir todos los scripts y obtener los datos adecuadamente. And have a look at the density of the point cloud under the forest. As soon as Eduardo made a lot of flights and he fly carefully around the trees using UGCS with terrain following mode, with adaptive banking mode, he captured a very precise and very detailed point cloud. Gracias a que volamos con el sistema de seguir el terreno, logramos conseguir una nube de puntos muy precisa, ya que íbamos bien bajito, íbamos despacito, tuvimos muchos vuelos, lo hicimos con detenimiento este levantamiento. And by the way, I just opened a point cloud. It was totally automatically aligned in our software. And have a look at the quality of alignment on the electricity pole. We have several flights which cover the same area, and we can see different colors of the points. We can see it is green one, a red one. It means that it belongs to different flights. And all of them are merged together on this power pole. And everybody who uses another one LiDAR system, they know that it is a sign of good quality of the point cloud alignment. And as soon as the point cloud alignment was made on the basis of the same calibration angles,
it means that and with the stability, the consistency of these angles, it's a very important issue, and it belongs to the IMU. So the answers to your question about IMU and calibration patterns on the flight, first of all, belongs to the quality of IMU. If you have a low quality IMU, you need to calibrate the LiDAR every 100 seconds. If you are using a high quality IMU, you don't need to do it, and you can fly as long as you can, and you can fly different missions, and you will get accurate results. Max, if I may interrupt you there for a bit, I see we have one question from yeah, I Xavier. just finished the question. Sorry, Christoph, it's very important. Okay. It was answer to the question about IMU. It's very important. And Eduardo, could you repeat, please? Ok, para ampliar, aquí como podemos ver se ven diferentes colores en la misma nube. Eso es porque se voló digamos, en varias ocasiones el mismo sector. Cuando lo volamos en una parte para poder pegar cada vuelo, se traslapa, digamos, con dos líneas o una línea de vuelo. En este caso, yo todos los traslapes, como hay tanta información, los hice a dos líneas, por decirlo así. Pueden ver la calidad de el postproceso, de la trayectoria y el alineamiento de las tiras o strips. Al ustedes ver que ahí hay dos colores diferentes, están el blanco y el rosadito, que significan cada uno un vuelo aparte. Gracias a que tenemos el IMU de alta calidad y alta precisión, podemos con confiabilidad determinar, en este caso, que sea un poste de electricidad que tiene tanto puntos rosados como puntos blancos. Eso significa que fue levantado que ahí está con datos de dos levantamientos o dos vuelos diferentes. Como ellos están perfectamente alineados, por decirlo así, todos los strips, ustedes ven que todo en el poste queda igual. Ahora, si la gente que tal vez tenga un poco de experiencia con levantamiento sabe que ahí es donde usted se da cuenta si las cosas quedaron bien. Cuando llega el momento de unir vuelos, ya sea en fotogrametría o en LiDAR, cuando usted los une en las partes que ellos se hacen stitching, por decirlo, que se unen, hay cambios. Aquí, como puede ver en la diferencia de colores, que hay varios vuelos que se unen ahí y todos siguen la misma línea, sobre la misma continuidad, no hay cambios abruptos. Eduardo, thank you for translation, and Christoph, thank you for your patience, because this question was very important and it depends on a lot of issues. Muchas gracias por tu tiempo para responder a tu pregunta. Vale. Muchas gracias. There's one question from Xavier, which I think we didn't address. It's basically asking about creation of a colorized point cloud. So where is the processing done for a colorized point cloud? Esta pregunta es muy importante también. Me gusta mucho hacer colorización de puntos de LiDAR en Agisoft o 3D Survey software o or LiDAR 360 software. Eduardo, could you translate? Because I changed the language during my answer. Okay, sé que por lo general para postprocesar la coloración de la nube de puntos y eso se trabaja en el software de LiDAR 360. LiDAR 360 or Agisoft, Metashape or 3D Survey. LiDAR 360, el Agisoft Metashape, que es el que antes era Photoscan, o 3D Survey. It's very easy to do. Es bastante sencillo para hacerlo. Sí. As soon as the camera is connected to the LiDAR captures photo events from the camera. Y cuando ya la cámara se conecta al LiDAR, ya realmente todos los datos que se obtienen de color es directamente de la cámara. Pero una pregunta muy clara, por ejemplo, as you can see on this picture, the camera is connected to the LiDAR, like your camera X4S, Eduardo. It's connected to the LiDAR. Como pueden ver, ahí la cámara está conectada al LiDAR. Entonces ella va conectada con el LiDAR durante el levantamiento. And as soon as we make any photo,
LiDAR capture photo events. LiDAR capture the moment of the photo and record precise position of each photo. Cada vez que la cámara toma una imagen, queda grabado el tiempo en el LiDAR y se tiene exactamente con precisión la ubicación de cada imagen y en el momento en el que se tomó la imagen. And after post-processing, we will get precise position of each photo. Y después de postprocesar, vamos a obtener la posición precisa de cada imagen. And after that, we can align all photos together with high precision coordinates, and you will create a block of images totally in automatic mode. You don't need to use any GCPs. Y luego ya con las coordenadas precisas de cada imagen las podemos unir todas de una manera en un software automático sin la necesidad de utilizar puntos de control en el terreno. And after that, you need to run the first step of fair triangulation. If you use Agisoft, you need to run block alignment. It takes several minutes. Y luego hacen el sistema de triangulación. En el caso de Agisoft, que es alineamiento de imágenes, pues eso también toma su rato, toma su tiempo. And after that, you are able to load point cloud, which can be generated in few minutes after the flight. You can load point cloud to Agisoft and click colorize point cloud from images. Nothing else. It's very fast. Y luego, lo que es rápido es que se introduce la nube de puntos al Agisoft y con las imágenes que tenemos le decimos que nos colorice la nube de puntos. And after that, you can use this point cloud, which is created by the LiDAR and imported to Agisoft, for example, to generate digital elevation model and to create orthophoto. So you don't need to generate dense point cloud in Agisoft. You can import it from the LiDAR. And you know that the main advantage of the LiDAR that it takes less time. It takes 10 times less time to generate a dense point cloud. Y ya cuando llevamos el proceso en el Agisoft, por ejemplo, no es necesario que creemos una nube de puntos densa en Agisoft, sino que la nube de puntos densa la importamos en el LiDAR, la que levantamos con el LiDAR y procesamos. Eso es importante porque más o menos procesar datos LiDAR es 10 veces más rápido que fotogrametría. Entonces ahí estaríamos ahorrando bastante tiempo. And okay, so if I may, then since we still have a bit of time, I maybe want to take just a few minutes because we still have quite a few people listening. I just want to maybe show quickly just the flight planning itself in UGCS. Maybe at some points, Eduardo, I'd be very thankful if you could help with maybe translating some things if people will have questions. But I think overall, it's just mainly the visual part. So I suppose those of you who understand English, well, of course, will be good. But I just also want to visually just show how the flight planning is done in GCS and how easy it is. So now you should be able to see GCS screen. And so then basically to plan a very simple LiDAR area scan, we can go, for example, somewhere over here. And here among the flight planning tools, we can go ahead and select our LiDAR area. For the LiDAR area, we need to specify what field of view angle we are using. For example, we can do 70 degrees. Flight height, let's do something like 50, for example. We'll use the side overlap of 30% in this case, and then you can simply hold down on the shift button and mark out an area that you wish to scan with your flight. It can be either a simple area like so, or it can also be more complex, so you can add more points as you need to. You can also move it around and change the direction angle of your area scan. So you can basically add as many points as you need to make it fit whatever region it is that you need to scan. And so then once it's ready, it will calculate the route fully. If you want to see the length of the route, you can go here into parameters and show elevation. Maybe, okay, might not be, let's maybe try to see, because we also have the Spanish translation. So maybe that would
at least make a bit of sense. So we can go here and then switch. I think I should still be able to understand everything here. So yeah, here you can see everything on the screen here in Spanish already. You can see the distance, duration, number of waypoints, as well as the minimum and the maximum altitude in this route. Additionally, if you need to perform the calibration actions as well, for that we have the pattern tool. So you can add the pattern, let's say at the very beginning, for example. And then let's also move it here to the start. And so then also to the LiDAR area, when you need to, for example, make sure the camera is looking down, or but that's mainly for photogrammetry flights, or when you're flying with the L1 camera, or when, for example, you need to set the camera by distance, you can use this tool to set the camera by distance, and then automatically it will set the camera once you have chosen it. So you need to have the camera's profile added here. And just as an example, I'll show this for the DJI L1 camera. So when it is added, then you can see already with this, the route is being calculated. And also then for some sensors, when you need to, for example, add a calibration pattern after the flight, you can also do this. And one last thing I also wanted to mention here is that if you need to use your own elevation source or your own map source, you can also do that with the GCS. So we're going here into map options. So here for map and elevation, you can add your own sources. You can, for example, have Google as the base map. And then on top of that, you can add your own map sources, your own map overlay. And for elevation, similarly as well, you can add a custom elevation of a certain region. So basically, you are able to plan flights over this region with a higher resolution. And yep, so I will not go too much in detail. If you're interested, I think you know where to find our site, where to find everything. And so we have quite a lot of tools here. I won't go through all of them, but we have, for example, also the LiDAR corridor, which is similar to is quite similar to the area scan, with the only exception being that for the corridor, you are setting it up as a linear flight, like so. So like that, then you can also change the width of the corridor to a larger value. And yeah, so this is basically just what I wanted to show you. And yeah, I hope that this at least helps maybe visualize more the flight planning part itself. So yeah, thank you. But yeah, I see that we no longer have any questions. So I guess, guys, you can already try to slowly move towards the end of the webinar. Okay, bueno, ahí Kristaps nos demostró rápidamente, sencillamente, cómo es que se puede hacer un planeamiento por elevaciones y cómo puede cubrir un corredor. Eso es lo último que estamos viendo. Tenemos ahí en pantalla. Igual, varios ángulos, varios parámetros en Google que se pueden modificar dependiendo de la cámara, dependiendo del tipo de levantamiento. Realmente es una más de aprender a usar el software, pero tiene todas sus herramientas ahí disponibles. Entonces, si alguien quiere agregar algo más o hay alguna pregunta que no se ha quedado sin respuesta. En este caso, lo que Wilfredo había preguntado si este ejemplo, la toma de datos fue desde arriba o fueron entre los árboles. No, la toma de datos fue con un dron, fue desde arriba todo y luego utilizamos el software que utilizamos para volar el dron, para controlarlo, para programar la misión, fue el UGCS Expert, y el dron que utilizamos en este caso fue el DJI F10, y el sensor de topo drone fue el 100 High Res. Lo mantuvimos, ese que tiene una altura de operación, un rango de operación de hasta 100 metros. Lo estuvimos trabajando entre 40 y 50 metros de altura, ya que la precisión va de la mano con la altura y la velocidad. Cuando
escogemos volar bajo y escogemos volar lento. Escogemos volar bajo y lento cuando hay muchos árboles, hay muchas obstrucciones y necesitamos mucha información para poder obtener datos del suelo. Si hay pocas obstrucciones, si hay pocos árboles, si es más plano, puede ir el dron más rápido y puede ir un poco más alto. O si necesitamos ya más eficiencia, utilizamos un sensor de mayor capacidad, como lo es un Ultra o como lo es un Prime, que ya permite volar a 200, 300 metros de altura, con corredores de 500 metros de ancho y pueden levantar en 10 metros por segundo de altura, 12 metros por segundo de altura. Por eso respondí a la pregunta de Jordano. Ok, de acuerdo. Con todo gusto, Wilfredo. ¿Tiene alguien más una consulta para Christoph o para Maxim? Me parece que no hay ninguna pregunta y Christoph, maybe you can show something more because there is no any questions. I think if there are no more questions, then we can probably end the webinar here. Bien. Muchas gracias por todo y me gusta mucho para hacer la presentación y demostrar nuestro equipo y nuestro software. Y muchas gracias por Manuel, Eduardo. Eduardo ha ayudado mucho y muchas gracias. Elisa. Gusto, muchas gracias a todos por el espacio. Esperamos que haya sido de mucho provecho para todos, que sus preguntas hayan sido respondidas. Estamos todos para servir a la comunidad. Sí, muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias.